Desgraciadamente, el ritual de la unción de los enfermos es escaso en español. Se encuentra en inglés y en latín o en italiano, pero en español el texto grande, el ritual grande, es difícil de conseguir porque poco lo editan. Ahí habla claramente de este texto, Santiago 5, 14 a 15, y de aquí hace referencia. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los sacerdotes, dice en el texto, llame a los presbíteros. ¿Para qué? Para que oren por el enfermo y le impongan las manos al enfermo y lloren con la comunidad. Este texto hace invitación que cuando se va a la unción de los enfermos, debe estar la familia y la pastoral de los enfermos ahí presentes orando y orando en silencio cuando el sacerdote le impone las manos y le unge para preparar al enfermo, para sanar al enfermo y para darle la esperanza de la sanación y de qué, de que a través de la enfermedad el enfermo puede encontrar la santidad. Encontramos el texto también de Lucas en el capítulo 9, versículo 1 y 2, y Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 a 8, ¿en qué? En estos dos textos de Lucas y de Mateo 9 y 10, Jesús les da el poder a los apóstoles para curar, para sanar a los enfermos. Y aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 15 a 16. Ahí se muestra claramente cómo los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, curaban enfermos en medio de la comunidad. ¿Para qué? Para mostrar o para suscitar en el creyente la fe en Cristo resucitado. Todo este poder de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este poder a los apóstoles aparece después del día de Pentecostés. El orden sacerdotal aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 a 3. Este texto es el de la imposición de las manos, el día de la ordenación sacerdotal. También aparece el texto de Hechos 6, versículo 1 a 6. ¿De qué habla ese texto? De los primeros diáconos ordenados para asistir a las viudas y a la comunidad. Y en el texto de Tito, que aparece claramente en el texto de la carta a Tito, el apóstol San Pablo manda a Tito a ordenar presbíteros para que asistan a la comunidad. Y alguien preguntaría, entonces, ¿dónde está el texto de los obispos? Primera Timoteo 3, versículo 1. Y dice: si alguno aspira a este servicio, tiene una noble virtud y una noble misión. Ahí están los textos del orden sacerdotal que son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y aparece un texto famoso en la ordenación sacerdotal que es
segundo libro de Timoteo 1:6, que cuando está la imposición de las manos y el obispo nos da la paz o el abrazo de la paz, nos dice: reaviva el carisma que hay en ti y colóquelo al servicio de toda la comunidad, del pueblo, del rebaño de Dios. Y por último aparece el sacramento del matrimonio, que tiene como don la fidelidad, y lo encontramos en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 a 32, haciendo referencia a la fidelidad. Aparece Marcos en el capítulo 10, versículos 1 a 12, y ahí habla claramente sobre el carácter de la indisolubilidad. Este texto de Marcos 10 de la indisolubilidad tiene paralelo o se remonta al Antiguo Testamento, al capítulo 2 de Génesis. El hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Desde el Antiguo Testamento se ve la indisolubilidad del matrimonio. Y aparece un texto que en teología nosotros lo llamamos el matrimonio, como esa especie, como ese signo. Recuerden que hablábamos en los sacramentos y en la liturgia que la liturgia son signos sensibles. Entonces el matrimonio es un signo sensible del amor que hay entre Cristo y la iglesia. Y ese texto es Efesios 5, 21 a 23. Y también aparece el sacramento del matrimonio como mandato de Dios, como mandato de Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, versículo 19, 6. Y termina la teología del sacramento del matrimonio con esa experiencia bonita de Efesios 5, 31 a 32, con el texto que inicié, como llamados a ser un cuerpo místico, a ser un solo cuerpo, hombre y mujer, un solo cuerpo, una sola familia, como es la iglesia y Cristo. De estos textos veo que son los más sobresalientes y que tienen más referencia a cada uno de los sacramentos en la teología. Hay más textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a estos sacramentos, pero los más cercanos cuando hablamos de sacramento, de carácter, de signo y de don, son estos textos que la Santa Eucaristía y la Santa Iglesia en la liturgia ha mantenido y resalta como la fuente y la cumbre de la liturgia. Que el Señor les acompañe, y nos seguimos encontrando próximamente en nuestros nuevos tips de la liturgia y los tiempos litúrgicos.